Yo soy de origen peruano, ¿no? Y aquí tenemos un total de 10 detenidos extranjeros, colombianos, venezolanos, ¿no? Hay un chico haitiano también, que en principio hace 6 semanas iniciamos una huelga de hambre por el motivo de discriminación, ¿no? Respecto a que los detenidos extranjeros no tienen, digamos, los derechos o los beneficios carcelarios que tienen los detenidos locales, ¿no? ¿Qué tipo de beneficio se refiere, señor? El VI, hay un beneficio llamado VI, que consiste en la reducción de tu sentencia, o sea, el 30% de tu sentencia, ¿no? Okay. Y ya, eso es basado en tu buen comportamiento y los servicios que uno presta a la institución por medio de tu trabajo, ¿no? Entonces, y la buena conducta, ¿no? O sea, la buena conducta, todos nosotros por lo general observamos buena conducta en su totalidad, los extranjeros, y siempre estamos prestos a colaborar, porque todos los detenidos extranjeros aquí son profesionales, pero nosotros nos la ingeniamos para poder conversar entre nosotros, ¿no? Para tomar medidas, porque durante 2 años hemos estado luchando individualmente y no hemos conseguido nada. Entonces no hemos visto otra solución que hacer una huelga de hambre, pero no todos, ¿no? Porque hay chicos que verdaderamente están imposibilitados por motivos de salud y digamos que otros tienen un puesto de trabajo que no quieren poner en peligro, porque por este motivo de la huelga de hambre, según el reglamento, vamos a ser castigados, ¿no? Ok, ¿qué tipo de castigo? Nos mandan a Cachó 14 días a hacerle de castigo, ¿no? Que ahora hay chicos curazaleños que han caído detenidos en este año, ¿no? Y también les han informado lo mismo, que a partir después del 10-10, los curazaleños también son extranjeros aquí en Bonaire. Entonces tampoco tienen ningún tipo de beneficio, ¿me entiendes? Ni el VI ni el banche que usualmente dan aquí, ¿no? Entonces estos muchachos también están protestando, están consiguiendo su castigo FLEC, como dicen ellos, pero nos dan vueltas al asunto y no nos dan ninguna solución. ¿Cuál es el llamado que usted hace? Mira, el llamado que hacemos, ¿no?, es que reconsideren. Es cierto que ellos, ahora está la ley holandesa aquí, pero fíjate que en mi país hay un total de 40 holandeses detenidos y obtienen todos sus beneficios, ¿no? Y incluso salen antes de haber cumplido la mitad de su sentencia. Entonces, y en otros países es igual, latinos, ¿no? ¿Por qué si, o sea, nuestros sistemas judiciales, penitenciarios en nuestros países les dan esos beneficios a los detenidos holandeses? ¿Por qué no recibimos el mismo trato aquí? Eso es marginación, no es discriminación. De que hay muchachos que tienen ya 8 o 10 años detenidos aquí, ya les toca su libertad y les han negado la libertad porque ahora, como la ley cambió, tienen que algunos cumplir su castigo FLEC y a otros les han aumentado 2 o 3 años, ¿no?, teniendo ya fecha de libertad.